Entonces, a dar inicio con este simposio que se llama El paradigma crítico en orientación vocacional, puntuaciones en tiempos de pandemia. Yo voy a presentar al coordinador, al magíster Sergio Rascobán. Decime si hay algo que está equivocado en lo que voy a leer. Dice, bueno, licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús, autor y coordinador general del Programa Nacional de Orientación Vocacional Dar Pie, Pensar, Intercapear y Elegir del Ministerio Nacional de Educación Argentina en los años 2014 y 2015. Docente y miembro del Consejo Académico de la Carrera de Especialización en Orientación Vocacional y Educativa en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, autor de Imágenes Ocupacionales y varios libros, entre los que se destaca La orientación vocacional como experiencia subjetivante. Así que bueno, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias Lorena. Un gusto poder estar aquí en este Congreso Iberoamericano con un grupo de colegas que voy a ir presentando a medida que vayan realizando sus exposiciones. Pero antes de presentar a cada uno de los colegas que acompañan este simposio, decir que lo que llamamos paradigma crítico en orientación vocacional es una construcción colectiva que lleva bastante tiempo en estas latitudes latinoamericanas y que me gustaría nombrar a Héctor Magaña desde México, a Marcelo Ribeiro y Silvio Bock en Brasil, a Miguel Carvajal, que está aquí junto con nosotros en Uruguay. Aquí en Argentina, con los colegas que vamos a compartir esta mesa hoy, aquí presentes, también con los amigos Daniel Levy y Daniel Kornfeld de Puntos Seguidos. Es decir, venimos hace ya más de 10 años trabajando en esta idea de una construcción desde este paradigma. Diría también que estuve escuchando hace un ratito el simposio en este congreso de orientación y justicia social que coordinó la colega Gabriela Eisenson y que participaron María Eduarda Duarte, María Paula Paisau, Gabriela Cabrera y el propio Marcelo Ribeiro, que me parece que también expresan esta línea de pensamiento en nuestras prácticas desde un criterio emancipador, podríamos decir. Brevemente decirles que la pandemia produjo algo que todos sabemos y que es desnudar una triste realidad, que es la de un mundo gobernado por las grandes corporaciones y por las evidentes limitaciones que tienen los gobiernos de la región, pero también los llamados del primer mundo, para poder resistir a esta lógica de funcionamiento de la vida humana en el planeta que podríamos denominar la mercantilización absoluta de la vida. En nuestro mundo actual pareciera que todo fuera mercancía. Ser empresario de uno mismo es la figura privilegiada de esta cultura hegemónica. Es el pasaje de la condición de ciudadano propia de los estados sociales a la de consumidor de las sociedades mercantiles. Consumimos alimentos, drogas, tecnología, Netflix. El neoliberalismo entonces no es solo una organización socioeconómica, sino que es la forma actual que adoptó el capitalismo y que se irradia a todas las zonas de la vida. Educación, cultura, deporte, arte, tecnología. Calculamos todo como si estuviésemos en el mercado y el cálculo que hacemos está al servicio del rendimiento. Sería algo así como rendir para hacer. Pero ¿cómo es que todo esto es posible? ¿Cómo es que se logra, yo diría, tal eficacia? Y el neoliberalismo pone en el centro la libertad. Esa podría ser una posible respuesta. Existiría una forma de dominación que tiene la eficacia justamente por la razón de poner en el centro la libertad. No cualquier libertad, obviamente. Es la libertad asociada con la empresarialidad. La libertad así concebida se transforma rápidamente en obediencia. Y es posible la obediencia porque es en libertad, nos dice Diego Sturbar.
quiero hacer lo que realmente me gusta, es una típica expresión que escuchamos a diario en nuestras prácticas de orientación vocacional. Desear lo que el otro, con mayúscula, desea que yo desee. De este modo, el poder brilla por su ausencia, como diría Byung-Chul Han. Es la eficacia de un poder que domina por seducción. Nadie nos obliga. No es un poder coercitivo, autoritario, aunque a veces lo es, a decir verdad. Pero no es el rasgo más destacable, digamos, de la manera de dominación. Todas y todos nos sometemos a los valores, a los objetos y a los estándares esperados por este sistema. A veces, para lograrlo, necesitamos la medicalización. A veces también, y es algo que forma parte de nuestras prácticas, de las evaluaciones, de las mediciones para poder estar a la altura de lo esperado. Justamente, la estandarización es lo propio de las formas de vida en el neoliberalismo. Estamos cortados por la misma tijera, diría mi abuela. Es algo así como la protocolización de la existencia. Las preguntas habituales en nuestra cultura podrían ser como algo así como ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? Por ejemplo, ¿cómo elegir una carrera? De todo hay una respuesta, de todo hay un protocolo para responder esas preguntas. El problema no es la pregunta, sino que hay quienes se consideran con la autoridad para responderla. Las formas de vida neoliberal suponen la colonización de la existencia en términos de obediencia. Cuanto más libres somos, más obedecemos. O sea, la obediencia es voluntaria. Pareciera que así todo cierra. Sin embargo, el sujeto no puede ser totalmente capturado. Por lo tanto, como diría Jorge Alemán, no hay un crimen perfecto. ¿Cómo pensar ese residuo de sujeto en una atmósfera de subjetividad colonizada? Podríamos preguntarnos. Y allí estaría tal vez algo de nuestro trabajo, de lo que Graciela Frigerio y Daniel Kornfeld hicieron circular como idea de llamar los oficios del lazo. Estos que nos hace educar, curar, orientar, entre comillas, permítanme poner, y todas estas formas de oficios del lazo como formas de resistencia a esta lógica de funcionamiento de nuestras sociedades y a la posibilidad de restituir al sujeto en su condición singular, en esta lógica que arrasa con todo. La cuestión, al menos para mí, es reconocer que el problema con el que nos enfrentamos no es un problema técnico, sino político. Desde ahí podremos pensar nuestras prácticas, con sus potencialidades subjetivantes, podríamos decir, en el sentido de prácticas que promuevan subjetivación, pero también con nuestras limitaciones, propias de un escaso poder para modificar muchas de estas condiciones que son estructurales. Lo peor que nos puede pasar es creer que desde nuestro rol profesional se pueden resolver los dramas de la vida. Por eso, desde este paradigma que llamamos crítico, nos proponemos desocultar, desmontar, desnaturalizar las lógicas de poder que producen una forma particular de organización social y una subjetividad socialmente instituida como hegemónica. Sería visibilizar este funcionamiento para entenderlo y entenderlo para intentar transformarlo. El desafío es y será ejercer una práctica que no invisibilice las maniobras del sistema y que permita construir colectividad. Dar lugar a la palabra y a la elaboración colectiva de la dramática que nos toca vivir. Por eso, nuestro compromiso de pensar en las poblaciones más castigadas, vulnerabilizadas, llamamos en algún momento,
para diferenciarla de la condición vulnerable de la especie humana, digamos. Y acercarnos al trabajo con el otro, reconociendo justamente esa alteridad y evitando reproducir la lógica colonizadora, es un trabajar con el otro junto al otro, retomando esa proclama del colectivo de personas con discapacidad que establece nada por nosotros sin nosotros. Hoy podríamos decir nada por nosotros sin nosotros, que sería el faro que nos permitiría ubicar la orientación de nuestras prácticas con las poblaciones menos tradicionales en las prácticas de la orientación vocacional. Hasta aquí mi presentación y voy a dar paso para que los amigos, amigas, vayan pudiendo hacer esas puntuaciones de acuerdo a las experiencias que vienen realizando en cada uno de sus espacios, pidiéndoles respetar los tiempos para que, si lo logramos, poder después tener un rato para compartir con quienes están participando aquí hoy en el simposio, en carácter, digamos, de oyentes y a los que queremos darle como un estatuto más participativo. Va a comenzar su exposición el amigo Sergio Enrique, con su ponencia que tiene como título Acompañar elecciones en contextos de desigualdad e injusticia. Sergio es psicólogo y profesor de psicología por la Universidad Nacional de Rosario, especialista en orientación vocacional y educativa en la carrera de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en convenio con APORA, coordinador del sistema de tutorías de pares en la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la propia Universidad de Rosario, docente adjunto en el seminario Orientación y Subjetividad en la carrera de especialización, que acabo de mencionar, también de seminario de genealogía, que está dictando justamente en su primera versión, y orientador vocacional de nivel secundario. Sergio, avanti. Bueno, gracias Sergio. ¿Me escuchan bien ahí? Bárbaro. Antes que nada, saludar a todos y a todas, agradecer por estar, y para ser escueto y no robarme tiempo de los compañeros, voy a iniciar mi exposición sin power. Para iniciar esta conversación puedo decir, no sé lo que traerá el mañana. Estas fueron las últimas palabras escritas en inglés por el poeta Fernando Pessoa antes de su prematura muerte en 1935. Palabras que traídas al presente definen bastante bien el momento en que nos encontramos frente a la pandemia de COVID, un acontecimiento tan inédito como incierto que en diciembre de 2019 puso en entredicho lo que nos depararía el mañana. Un interregno que hoy, a casi 2 años de su aparición, parece haber menguado un poco su virulencia y contagiosidad, por lo menos aquí en Argentina, pero que aún no tiene fin con sus variantes y mutaciones. Lo cierto es que esta pandemia paralizó el mundo, su dinámica, su economía, su vida social, a la vez que produjo muchísimas muertes, muchísimo sufrimiento y malestar, y una enorme acentuación de las injusticias y desigualdades sociales. Y los efectos sobre las subjetividades, sobre la construcción de proyectos de vida, sobre el pensar en el futuro, que están siendo múltiples y han puesto al desnudo enormes fragilidades y vulnerabilizaciones, que si bien existían antes de la pandemia, estaban ciertamente invisibilizadas. El comunicado de la IOS, de la Conferencia Internacional 2021 realizada hace unos días en Riga, da cuenta de la situación en su manifestación que salió hace 3 días. Sobra en el diagnóstico decir que las sociedades occidentales han experimentado complejas y profundas transformaciones culturales, socioeconómicas y políticas durante por lo menos los últimos 40 años, que han dado lugar a diversas formas individualizadas de socialización, fragmentación social y comunitaria, cambios políticos y económicos y modos de vida acelerados. Las transformaciones adicionales en el mundo del trabajo y profesional trajeron mayor incertidumbre y riesgo, competitividad y precariedad en el mercado laboral. A pesar del aumento de la productividad, estas transformaciones han contribuido a profundizar las desigualdades y la injusticia social, tanto en los países desarrollados como en los en vías de desarrollo. Por lo tanto, los jóvenes hoy desarrollan sus proyectos de vida vocacionales en un mundo cada vez más complejo, existente e incierto. Y si a eso le sumamos el presente pandémico, obtenemos una tormenta perfecta.
En los últimos años ha tomado relevancia en la reflexión, la discusión y el debate público el punto de vista de la justicia social y de cómo ésta podría convertirse en una estrategia para abordar problemas de desigualdades sociales e injusticia. Entonces, en este contexto tan difícil y enrevesado, me hago dos preguntas. ¿Es posible pensar la pandemia de coronavirus como una ventana de oportunidad para analizar, comprender y visibilizar más y mejor las injusticias y desigualdades presentes en nuestra sociedad? ¿Es posible transformar las intervenciones en orientación vocacional a fin de contribuir a reducirlas y realizar prácticas más justas? Tal vez me adelante un poco en la respuesta, pero me atrevo a afirmar que sí es posible si fundamentamos nuestra práctica desde una perspectiva clara de qué entendemos por justicia social, posicionados desde un paradigma crítico de orientación y con una perspectiva comunitaria y emancipatoria. ¿Por qué una perspectiva de justicia social? Desde hace muchísimos años se problematiza en el campo de la filosofía, las ciencias sociales y la educación el debate acerca de la justicia social. Se destacan discusiones liberales sobre la justicia retributiva, los planteos del contrato social y la justicia distributiva y la cuestión de la equidad, o de cómo pensar una sociedad igualitaria, analizando la complejidad del concepto de igualdad, del acceso a los bienes sociales y del análisis de las esferas de la justicia. La hermenéutica de lo justo como un objetivo sustantivado, no como un valor abstracto, sino como un valor cuyo alcance, precisión y sentido depende de su realización. Discusiones acerca de los dilemas de la justicia, entre la lógica de la redistribución y el reconocimiento, consideraciones acerca de la exclusión y las limitaciones de la justicia distributiva, elaborando una teoría alternativa acerca de las capacidades, y de manera complementaria a ella la idea de justicia y de las percepciones de lo que se considera una sociedad justa. Interpelaciones a los límites de la justicia, la búsqueda de fundamentos para una educación en justicia social, los rostros de la opresión, como explotación, marginación, impotencia, imperialismo cultural y violencia, y la necesidad de promover intereses emancipatorios. Los entrecruzamientos entre educación y justicia social, la discusión acerca del sentido del trabajo, de que el trabajo humano no es una mercancía, y la pregunta acerca de qué es justicia social para el siglo XXI, y tantísimos otros que han sumado su mirada al debate. Abordar las argumentaciones de algunos de estos debates excede enormemente esta intervención, conlleva más de una discusión y probablemente no podría darlas por mis propias limitaciones de análisis. Simplemente lo menciono a cuenta de un cierto estado del arte en torno al concepto. Dentro del campo de la orientación vocacional, profesional, educativa, hace más de 2 décadas que diversos profesionales vienen discutiendo y debatiendo la cuestión de la justicia social, tomando los constructos y conceptos elaborados en el campo de la filosofía, las ciencias sociales y la educación que recién mencionábamos, quienes proponen pensar una práctica antiopresiva de la orientación, desafiando y socavando el sexismo, el racismo, la discriminación por edad, la discapacidad y otras formas de opresión, para permitir al profesional adoptar una visión crítica propia y otras prácticas y de las instituciones en las que trabajan. Quienes proponen volver a las raíces de la orientación rescatando los valores del movimiento de reforma social y política que le dieron vida, brindaría una visión renovada, ejemplos concretos de intervención de cómo la justicia social puede ser facilitada a través de servicios de orientación en la universidad. Otros autores que cuestionan el valor de instrumentalista de la práctica y de la necesidad de que los orientadores se transformen en activistas sociales, o pensar qué se entiende y cómo encaja la noción de justicia social en la educación de carrera, y de cómo debe reposicionarse como una práctica socialmente justa, o de cómo, al estar vagamente teorizado el concepto en la práctica, sostiene el status quo, la dominación y la opresión, siendo posible una práctica social crítica que empuje los límites discursivos de la posibilidad. O pensar la justicia social como un imperativo moral de la psicología vocacional, o hay quienes abogan por profundizar en la teoría, la investigación y la práctica desde una perspectiva crítica de psicología vocacional. Las investigaciones que resaltan las fuertes raíces históricas que tiene la idea de justicia social en la psicología vocacional, o incluso la identificación de barreras experimentadas por los propios orientadores en el abordaje de grupos culturales no dominantes, a fin de fortalecer las prácticas. Numerosas revistas han tomado el tema, e incluso algunos autores se preguntan por qué es una orientación justa. Podemos tomar como referencia bisagra en esta discusión, en el campo de la orientación, el comunicado de prensa de la IOPS del año 2013 con motivo de la Conferencia Internacional Orientación Profesional, un Derecho Humano o Ciudadano, que reclama taxativamente sobre la necesidad de defender la justicia social en la orientación y el asesoramiento educativo y de carrera. En dicha declaración argumentan que las injusticias y divisiones sociales han aumentado exponencialmente en los últimos años, ampliando la brecha económica y social entre los países y dentro de ellos. Las fuerzas económicas actuales están agravando esta situación y muchas políticas de inclusión y cohesión social han demostrado ser ineficaces en la creación de una sociedad democrática, participativa e inclusiva en la que se escuchen todas las voces.
reconociendo la labor de aquellos que vienen insistiendo en el abordaje de la justicia social, reclaman que debemos abordar las barreras estructurales y sociales que continúan oprimiendo a las personas, lo que requiere liderazgo y esfuerzos colectivos. Promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, la formación y las opciones laborales no es suficiente. Debemos esforzarnos por lograr la equidad y la igualdad de resultados. Esto implica que los diversos grupos sociales y culturales tienen la oportunidad de participar activamente en el proceso de formulación de política y garantizar que se reconozcan sus puntos de vista y se escuchen y respeten sus voces sin que tengan que renunciar a sus valores y creencias. Y define quiénes son aquellos por los que se debe abogar. Los profesionales de la carrera deben, por lo tanto, estar capacitados para abogar por oportunidades de calidad para diversos grupos de clientes mientras buscan encontrar su camino en el mundo acelerado. Esto requeriría que se acerquen a aquellos que buscan caminos alternativos, miembros de grupos no dominantes, los que pueden quedar al margen de la sociedad y otros que no pueden acceder fácilmente al apoyo de orientación. Esta promoción requiere la provisión de apoyo real para permitir que las personas desarrollen su potencial y capacidades, cualquiera sea la forma que esto adopte, e independientemente del género, la edad, la etnia, la religión, la clase socioeconómica, la discapacidad, la orientación sexual y sus intersecciones. Y teniendo en cuenta las tensiones existentes entre aquellas prácticas que refuerzan cierto control social y las prácticas emancipatorias, consideran que es necesario crear las condiciones que permitan una mayor participación y apertura en el diálogo para asegurar que las voces y preocupaciones de todas las personas sean reconocidas y escuchadas. La justicia social también consiste en reconocer la diversidad entre grupos y dentro de ellos, y la necesidad de los miembros de la comunidad no deben estar subordinados a las crecientes demandas del mercado laboral. En consecuencia, la agenda de la carrera no debe estar impulsada por argumentos económicos racionalistas, sino más bien abarcar una visión holística a través de la cual se consideran las necesidades de todo el desarrollo humano y las múltiples vías. Y en vista de ello proponen adoptar un enfoque crítico. Necesitamos promover el compromiso de la justicia social en todos los niveles de la sociedad e incorporar el enfoque crítico y de reconocimiento de la justicia social dentro de las prácticas políticas e institucionales. Por lo tanto, instamos a los responsables de la formación de política a renovar su pensamiento sobre la contribución que la educación, la orientación y los esperamientos de carrera pueden hacer a la promoción de una sociedad justa y a brindar el apoyo material y político para que esto sea una realidad. Dentro de un contexto educativo, por ejemplo, los profesionales de carrera necesitan este apoyo para preparar a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos críticos y activos del futuro, independientemente de su situación laboral. Muchos profesionales han retomado esta problemática desde entonces, intentando dar discusión al interior del campo como en la conversación pública. Ronald Sultana manifiesta que a fin de no reproducir destinos de clase social, necesitamos tener una comprensión profunda del complejo mundo en el que vivimos si queremos desarrollar prácticas socialmente justas en los niveles donde es probable que tengamos mayor impacto, siendo la justicia social una postura más que un Estado, o que nos mantenga insaciables en la búsqueda de prácticas más igualitarias y equitativas. Otros abordan la desigualdad en las oportunidades educativas y cómo la orientación de carrera puede reducir las mismas, o proponen la justicia social como un ideal del asesoramiento de carrera y sugieren ciertas competencias para lograrla. Hay quienes proponen la necesidad de un abordaje de la justicia social desde una mirada latinoamericana, como el caso de González Bello, aquellas que ven la necesidad de construir desde la diversidad competencias de justicia social en los estándares internacionales para profesionales del desarrollo de carrera, o buscando operacionalizar la categoría de justicia social y de capacidades al campo de la orientación escolar, promoviendo un modelo de asesoramiento de carrera a poblaciones subatendidas, centrado en la diversidad cultural, la justicia y la promoción, ofreciendo claves para su implementación. Hay quienes analizan el papel del desarrollo vocacional y de asesoramiento de carrera en la promoción de la justicia social y presentan ejemplos prácticos de integración socioprofesional de poblaciones desfavorecidas. Hay quienes exploran cómo las redes sociales se relacionan o no con la justicia social, cómo democratizan, pero también desarrollan nuevas formas de desigualdades. Hay quienes profundizan cuestiones en torno al concepto de carrera, su validez en estos tiempos difíciles, los desafíos que tienen los orientadores y el papel fundamental que la práctica puede jugar en la promoción de la equidad. También quienes exploran la importancia de la huella digital y los dilemas de las redes sociales y la justicia social en la economía digital, quienes toman la discusión de una comprensión amplia del género desde una perspectiva crítica de la norma y su aporte a la orientación de carrera desde la justicia social, y algunas publicaciones específicas que no hablan de la orientación de la justicia social respondiendo al neoliberalismo, entre ellos Ronald Sultana, Tristram Hulley. Justamente el colega Marcelo Ribeiro, tomando estas últimas publicaciones y las entrecruza en el contexto de pandemia, afirma que la crisis que ha creado la pandemia es una gran oportunidad para cuestionar la normalidad actual
y comenzar a pensar cuál será la nueva normalidad. En este punto, parte de la construcción de la nueva normalidad será la deconstrucción de la institucionalización y la consolidación en progreso, inclusive jurídica, de dos grupos antagónicos de personas: aquellos que merecen derechos, miembros plenos de la sociedad, y aquellos que deben contentarse con trabajar sin derechos, miembros no plenos de la sociedad, con un grupo de transición que afirma ser un miembro pleno de la sociedad. En esta línea de razonamiento, los derechos serían privilegios para algunos, para los más calificados, y con una posición social alcanzada por la meritocracia, mientras que para la gran mayoría no tendrían derecho y deberían contentarse con la vida precaria y el trabajo precario. Otros profesionales promueven una perspectiva crítica de la orientación, de la justicia social, como el caso de Irving, en orientación en contraposición a los modelos imperantes en las intervenciones de orientación. A ellos se suman los de quienes plantean que para afrontar la opresión, la desigualdad y la injusticia debemos por lo menos desarrollar la conciencia crítica, ayudar a los sujetos a comprender el panorama general, nombrar la opresión y reconocer las necesidades específicas de los grupos oprimidos, escuchándolos y ayudando a identificar las injusticias e inequidades. Cuestionar qué es normal y desnaturalizar supuestos, animar a los sujetos a trabajar juntos en solidaridad, colaboración y acción colectiva, y reconocer que trabajar en orientación no es trabajar solo con individuos, también requiere una intervención en los sistemas sociales. Buscando desentrañar aún más lo que se entiende por justicia social y de cómo la orientación puede aportar a ello, en lo personal considero que el modo más concreto y amplio de un abordaje de la justicia social es adoptar una perspectiva crítica de la orientación, emancipatoria y comunitaria. Bluestein y otros publicaron un texto seminal respecto a pensar la orientación desde un enfoque comunitario y emancipador, que es una referencia reiterada en las publicaciones internacionales. Un texto que busca atenuar el sesgo reproductivo de las acciones de orientación y que aboga por la necesidad de ir de la denuncia a la acción. En nuestro contexto, el posicionamiento del paradigma crítico en orientación es una respuesta concreta a ella. Es justamente en la actual etapa que estamos transitando que corresponde pensar, como dice Sergio, y operar en orientación vocacional articulándolo con el actual escenario histórico. Este es el resultado profundo del deterioro de las condiciones sociales, con aumento de la pobreza y la exclusión provocadas por la aplicación de políticas económicas, sociales, de carácter neoliberal. En este contexto, ¿cómo practicamos una orientación socialmente justa? Dependerá de aquello que privilegiemos o de aquellos privilegios que desmontemos. Las raíces de la justicia social en la orientación vocacional se remontan a los trabajos de Parsons, pero los sentidos otorgados al concepto han sido y son múltiples en las prácticas mismas de la orientación. Ciertamente el concepto de justicia social opera como un cierto significante flotante al que se le adosan otros según el posicionamiento que se tenga. François Dubet, en su último libro publicado en castellano, plantea que actualmente estamos viviendo un periodo de transformación del régimen de desigualdades, pasando de un régimen de desigualdades de clase a un régimen de desigualdades que se vive como una experiencia individual. Si bien las primeras parecían estar inscritas en la estructura social, en un sistema percibido como injusto, pero relativamente estable y legible, en nuestros días se diversifican e individualizan en una sumatoria de pruebas individuales y sufrimientos íntimos, produciendo un régimen de desigualdades múltiples. Dicho cambio de régimen está asociado a una mutación de los modelos de justicia, siendo la individualización de las experiencias el aspecto más apremiante, que tiene como efecto una poliarquía de principios de justicia y definición de las injusticias. Y hemos pasado de modelos más o menos homogéneos de justicia a reclamos de reconocimientos singulares, pero a su vez cada vez más individualizantes. La orientación vocacional, educativa, profesional tiene modos de intervención acorde a estos regímenes mencionados por François Dubet. Tal como recuerdan McWhirter y Magua Herman, la orientación está atravesada por tres discursos principales que incluyen la eficiencia social. Los individuos deben adquirir las habilidades que demanda el mercado para satisfacer mejor las necesidades de la sociedad. El desarrollista, los individuos son guiados para ejercer la agencia y adaptabilidad para producir los resultados de carrera y de vida deseados. Y el discurso emancipador, en lugar de adaptar a los individuos al mercado existente, cuestionar los supuestos sobre los acuerdos del mercado y cuestionar a quienes sirven estos acuerdos. Este último, el discurso emancipador, es el que deberíamos asumir si buscamos un cambio social. Centrar los esfuerzos de justicia social en aquellos que están marginados y oprimidos requiere prestar atención a la fuerza omnipresente de la ideología neoliberal en nuestra sociedad global y como base de ciertas prácticas en orientación. Es necesario descolonizar nuestros propios pensamientos, deconstruir las nociones de igualdad, equidad, mérito y justicia, o simplemente dejar de ignorar los grupos dominados y marginados que padecen los mayores injusticias y promover prácticas de investigación que aborden con perspectivas interseccionales, dejando de lado la mirada de las condiciones de privilegio a fin de reconocer las condiciones estructurales y sistémicas que sostienen la injusticia.
Y a medida que construimos discursos y desarrollamos alternativas a los modelos neoliberales, debemos desarrollar y evaluar intervenciones emancipatorias que generen vías para la transformación sistémica. Como ha manifestado recientemente Ribeiro, el campo de la orientación ha producido teorías desde el norte global que han sido importadas y aplicadas en los países del sur global. Estas teorías se desarrollaron en contextos socioeconómicos y culturales diferentes a los del sur global, que generalmente pueden caracterizarse por la vulnerabilidad y la inestabilidad. Las teorías y prácticas deben contextualizarse si se pretende que sean de ayuda para quienes nos consultan. Y tal como señala el autor, el paradigma crítico constituye un enfoque producido desde el sur global que tiene el potencial alternativo de expandir nuestra práctica y contribuir a la agenda de justicia social que se plantea internacionalmente. Recordemos lo que dice hace varios años Anthony Watt acerca de que la educación y la orientación de carrera es un proceso profundamente político. Opera en la interfaz entre el individuo y la sociedad, entre el yo y la oportunidad, entre la aspiración y el realismo. Facilita la asignación de oportunidades de vida. Dentro de una sociedad en la que estas oportunidades de vida están distribuidas de manera desigual, se enfrenta a la cuestión de si sirve para reforzar esas desigualdades o reducirlas. Abrazar la fórmula de Gramsci, pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad, resaltada por Sultana, tal vez nos sirva para pensar una política emancipadora desde una ética de la responsabilidad, que aunque nos lleva a trabajar en una zona muy incómoda, nos permite imaginar y crear un mundo menos injusto, menos desigual y más habitable. Como dijo Marx, en Reflexiones de un joven sobre la elección de una profesión, la naturaleza del hombre está tan constituida que puede alcanzar su propia perfección solo trabajando por la perfección, por el bien de sus semejantes. En palabras de Sultana, el acto mismo, por lo tanto, es de elegir profesión y de ayudar a las personas a elegir esa profesión, contribuye a la justicia social porque el ejercicio de esa tarea, por humilde que sea, contribuye al bien común. Y que la vocación deje de ser un privilegio de pocos, como manifestaba Bauman, o como manifiesta Sergio Rascovan, a construir colectivamente un nuevo paradigma sostenido en un saber crítico con objetivos emancipadores, pilares de las prácticas en los bordes que permita atender a todos los sujetos, a todos, a cualesquiera, reconociendo la singularidad y las especificidades de cada uno independientemente de la condición específica que porten. De esa manera, honraríamos el origen de una práctica centenaria que nació a la luz de la búsqueda de justicia social para todos aquellos que buscan su lugar en el mundo y poder, después de la pandemia, habilitar un mañana más promisorio, habitable, deseable, menos desigual y justo. Gracias. Gracias, Sergio. Más que interesante, como siempre, escucharte e invitar a todos quienes estamos aquí a conectarnos con esto que has planteado, que es verdaderamente un estado del arte de la orientación vocacional en la actualidad en relación a esta problemática de la justicia social. Seguramente, si hay tiempo, y estaría bueno, alguno de los asistentes quiera indagar sobre alguno de los autores sobre los que estuviste ahí explorando, y tal vez sería interesante poder ayudarnos también a orientar sus búsquedas y las reflexiones. Bueno, la idea ahora es empezar a retomar algo del pasaje de nuestras prácticas, en el sentido de recuperar ese momento bastante emblemático todavía en nuestras sociedades, que es la elección al terminar la escuela secundaria. Cómo pensar ese momento en nuestras prácticas, cómo pensarlo hoy en contexto de pandemia, y después vamos a dar lugar al trabajo en las instituciones que reciben a los egresados de la escuela secundaria, como son las instituciones de nivel superior, específicamente las universitarias. Para comenzar entonces, o para continuar mejor dicho, Tomás Murray nos va a compartir sus reflexiones sobre el título Orientación vocacional y escuela secundaria, de las disciplinas a la complejidad. Tomás es licenciado en Psicología y profesor de enseñanza media y superior de Psicología por la Universidad de Buenos Aires, especialista en orientación vocacional y educativa de la carrera de UNTREF en convenio con APORA, profesor adjunto de la Cátedra de Orientación Vocacional y Ocupacional en la Universidad de Palermo, psicólogo educacional en equipos de orientación escolar de escuelas medias. Estimado Tomás, tenés la palabra. Avanti. Gracias, Sergio.
Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Sergio, primero para arrancar, por la invitación a compartir con Gabriela, Vanina y Sergio Enrique este encuentro, y también celebrar el poder estar acá, reunirnos en un encuentro particular, pero encuentro al fin, en esta organización de este congreso que realiza IDOEL. Así que, bueno, en principio a mí me gustaría compartir algunas ideas para tratar de pensar de qué se trata esto de la orientación vocacional en la escuela, y poder también articular de alguna manera estas cuestiones con los tiempos que nos tocaron vivir en el último año y medio, ¿no? Y hacia adelante. Desde la perspectiva crítica, quizás nosotros nos apoyamos en 4 conceptos claves, que no los voy a desarrollar, simplemente los voy a mencionar, pero para dar marco a lo que voy a decir después. Y estos son el pensamiento crítico, el paradigma de la complejidad, la transdisciplinariedad y la mirada clínica, ¿no? El pensamiento crítico, digamos, tiene que ver con la constante revisión de nuestras prácticas, no solo con mirar hacia afuera y revisar hacia afuera, sino revisar hacia adentro. ¿Qué hacemos cuando hacemos orientación vocacional? Con la visibilización de los instituidos que circulan en orientación vocacional y educativa, y con el afán de desocultar y desnaturalizar los discursos de poder que se instauran como modo de trabajo en los profesionales y también en las respuestas que se esperan de los consultantes, ¿no? En relación a la mirada clínica, lo que tomamos en principio es la concepción de sujeto del psicoanálisis, esto que dijo Sergio al inicio, ¿no? En el respeto por la singularidad de cada quien, y respecto de los profesionales, poder pensar la posición ética de la cual trabajamos como alterizadores, ¿no? Respetando la otredad del otro y acompañando para que el otro pueda constituirse en un otro u otra. El otro elemento, que es el pensar desde la complejidad, nos permite abordar las problemáticas vocacionales en su multidimensionalidad, ¿no? Desde las distintas variables que se entrecruzan a la hora de elegir qué hacer en los distintos momentos de la vida, ¿no? Y en ese entrecruzamiento entre lo subjetivo y lo social. Y aunque parece un tema bastante actual, esto lo ha planteado, y Sergio Rascobán ha trabajado mucho en este tema, lo ha planteado Rodolfo Boslavsky en el libro Orientación Vocacional, la estrategia clínica, en su segunda edición, en una adenda, donde él llama, digamos, a esto que hoy llamamos complejidad o multidimensionalidad, él lo nombra como encrucijada vocacional. ¿Cuáles son las problemáticas vocacionales? Podríamos decir que aquellas vinculadas al elegir qué hacer en distintos momentos de la vida o de los recorridos de los sujetos, no solo respecto del estudio y el trabajo. El estudio y el trabajo nos interesan, por supuesto, porque siguen siendo aquellas actividades que producen anclaje social. Pero también se trata de un conjunto de actividades por fuera del estudio y trabajo que también hacen a los recorridos vitales, a la construcción de proyectos en la vida, ¿no? De estos elementos, de la perspectiva crítica en orientación vocacional, yo voy a tomar, para trabajar la cuestión de la orientación en la escuela y en la pandemia, el punto de la complejidad. Como aporte me parece que quizás nos puede ayudar a repensar algunos de los abordajes que suelen utilizarse.
Y pensar desde la complejidad implica animarse o dar un paso para salir del reduccionismo de estas problemáticas complejas desde una disciplina con una mirada todavía muy fuerte, positivista, insular, de recorte de los fenómenos que pensamos, ¿no? Quizás se trata de no psicologizar en la escuela, de no pedagogizar en las instituciones de salud, de no sociologizar o biologizar, es decir, desde una disciplina, los fenómenos humanos con los que trabajamos y pensar distintos abordajes según el ámbito, los sujetos y el tipo de demanda con la que trabajamos, ¿no? Esto como introducción. Respecto de la orientación en la escuela, creo que el principal desafío que nos encontramos consiste en poder incluir un trabajo institucional desde la complejidad, ¿no? Poder salir y entrar de las lógicas disciplinarias, más bien de la modernidad, que en general hacen que cada disciplina, cada docente, cada materia, incluida la orientación vocacional y educativa, nos ocupemos de un aspecto artificialmente recortado de esas realidades, ¿no? Cada uno en su tema sería. Y de hecho, como marco de este trabajo que podríamos empezar a realizar, tenemos la Ley Nacional de Educación en Argentina, la Ley 26.206, que fue promulgada en el año 2006, y que dice lo siguiente en un artículo: el Consejo Federal de Educación fijará las disposiciones necesarias para que las jurisdicciones garanticen el derecho de los y las jóvenes a recibir orientación vocacional, académica, profesional, ocupacional, que posibilite su inserción en el mundo laboral y la prosecución de estudios, como participar en la toma de decisiones sobre la formación de proyectos y en la elección de espacios curriculares complementarios que propendan a desarrollar mayores grados de responsabilidad y autonomía en su proceso de aprendizaje. Sin embargo, han pasado 15 años y todavía queda por delante mucho por discutir respecto de esto, ¿no? Que está enmarcado, pero quizás en las prácticas escolares no se ha podido avanzar demasiado. Desde el paradigma crítico, ¿qué proponemos para trabajar en la escuela? En principio, el trabajo desde 3 ejes. Un eje escolar, que tiene que ver con que la orientación vocacional tenga que ver con un proyecto institucional, donde todos los actores de las instituciones de alguna manera participen en lo que tenga que ver con estas actividades. Un enfoque curricular en el que los distintos espacios trabajen desde un programa transversal y flexible, ¿no? En educación sabemos mucho que la secuenciación, la programación, la planificación, ¿no? Y una secuenciación donde una cosa viene después de otra, está como muy establecido. Entonces, cuando hablamos de lo flexible, también implica animarnos a salir de esas estructuras establecidas como una verdad. Y si lo hacemos de otra manera, quizás esto se ve más, me parece a mí, para traer la idea de que a partir de la Ley de Educación Sexual Integral, bueno, los programas y proyectos de ESI tienen que ver con esto, ¿no? Con una transversalidad donde las escuelas, desde distintos espacios y distintos actores, pueden trabajar en relación a eso. Y el tercer elemento clave es que sea participativo, ¿no? Que promueva la implicación, el protagonismo de los estudiantes, que promueva experiencias subjetivantes y significativas. Esto debería realizarse a lo largo de todo el ciclo escolar. En el mejor de los casos, digamos, podríamos empezar
a pensar actividades desde el nivel inicial, pero al menos podemos empezar por el nivel medio, ¿no? Y deben ser intervenciones situadas para cada institución, pero con un marco desde el Ministerio de Educación, ¿no?, de la Nación y de las distintas jurisdicciones. Personalmente creo que si algo de esto, si esta pandemia nos hubiera agarrado, vamos a decir, atravesado con algo de esto avanzado, con algún programa transversal, no sé, me lo pregunto, si nos hubiéramos encontrado con tantas dificultades para trabajar temáticas vocacionales en las instituciones educativas, ¿no? Quizás creo que el paño hubiera sido otro. Y respecto de la pandemia, como planteó Sergio en un artículo en la revista Remo, que lo llamó Orientación y Pandemia, reflexiones para promover el debate, volviendo también a lo que él dijo, si algo se hizo visible en este tiempo, es la naturalización del individuo, del yo soy yo y el resto escenario de mi vida. Yo estudio, aprendo a solas, desde mi computadora, en mi casa, los contenidos necesarios para avanzar en mi propio andarivel sería, ¿no? Y sin embargo esta construcción, con el correr del tiempo, empieza a mostrar de manera clara que el aprendizaje tiene que ver con otra cosa, con una experiencia social y vincular que se da en los intercambios y en la producción simbólica grupal. Y que quizás en estos espacios cuesta reproducir o lograr. Así la pandemia y el aislamiento ponen en evidencia que somos sujetos sociales. Y si hemos de construir, digo, prácticas mediadas por la tecnología, creo que deberían darse en un espacio virtual intermedio, un espacio transicional, que no está ni en mi computadora, ni en mi pantalla, ni en la de ustedes, sino que está en el medio. Por eso creo yo que es tan importante esto de ofrecer el rostro, porque es lo único que tengo para ofrecer cuando estoy frente a la cámara, ¿no?, para estar con el otro. Entonces un poco la invitación es poder salir de una lógica eficientista y de productividad escolar, donde la calidad educativa colisiona con poner en el centro de la escena la subjetividad y el lazo social. Yo he escuchado en múltiples oportunidades durante este aislamiento la cuestión de la pérdida de los contenidos y la ganancia de contenidos, o el avance o el retraso en los contenidos, ¿no? Y yo creo que si seguimos hablando de contenidos es porque pensamos también en su contraparte, que son los continentes, ¿no? Entonces quizás me pongo a pensar si esto de las cámaras apagadas o de ciertas dificultades en construir estos espacios tendrá que ver con la deshumanización que produce sentirse un continente, de contenidos a la manera del iluminismo que me transmiten, ¿no? Y ahí creo que por ahí pasa la productividad de la escuela, ¿no? Y tenemos cuestiones para pensar. Por eso creo que es importante pensar cómo incluir el trabajo y el aprendizaje desde proyectos en la escuela inter y transdisciplinarios para abrir la posibilidad de cierta espera y de futuro, ¿no? Futuro cercano. Cómo incluir experiencias de ensayo de elecciones y la posibilidad del tiempo para pensar sobre esas elecciones, más allá de la productividad o eficiencia de esas decisiones, ¿no? ¿Qué me pasó con eso que decidí? Cómo incluir el jugar y el hacer en la escuela para promover la apertura de significaciones, el deslizamiento de sentido, la posibilidad de cuestionarse.
y cómo construir la posibilidad de que los estudiantes se sientan agentes de la capacidad de pensar, puedan pensar que pueden pensar, sería, o sentir que pueden pensar. ¿Cuánto de proyectos, elecciones, tramas grupales, jugares y haceres y agenciamiento en el pensar hemos promovido durante el aislamiento? Así que bueno, un poco quizás la idea esta de pasar de las disciplinas a la complejidad invita un poco a romper estas lógicas, a romper, digamos, ir y venir de estas lógicas para promover la experiencia común, la experiencia de lo público, el trabajo conjunto entre los distintos actores institucionales. Y creo justamente que no se trata solamente de una cuestión conceptual y técnica, sino me pongo a la par de lo que dijo Sergio, sino de un posicionamiento ético y político, y quizás desde una lógica positivista, una lógica disciplinaria, una lógica del aprendizaje de contenidos, están más cercanas a veces de la promoción del individualismo, y que cada uno haga lo suyo para lograr alcanzar esas metas propias. Y creo que el trabajo en la complejidad y en la transdisciplina resulta quizás una invitación a una experiencia colectiva. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias Tomás por tus aportes para ayudarnos a pensar en los desafíos de la práctica de la orientación en la escuela, desde esta mirada, ¿no? Que venimos proponiendo y que supo tener en algún momento un estatuto de política pública y que hoy seguimos esperando que se vuelva a reeditar las iniciativas de permitir el cumplimiento de lo que la ley nacional establece y que tuvo un tiempito en que había, parece, interés por colocar estas problemáticas en el lugar que nosotros entendemos que corresponde. A continuación, Vanina Darayo nos va a hablar sobre los desafíos en el acompañamiento de las trayectorias educativas en la universidad pública. Vanina es licenciada y profesora de Psicología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Educación, Lenguajes y Medios por la Universidad Nacional de San Martín, doctoranda en Educación en un doctorado de triple pertenencia de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad Nacional de Lanús. Es coordinadora y docente de la especialización que tenemos en la Universidad Nacional del 3 de Febrero en el convenio con Apora. Es docente también de la Universidad de Palermo y es miembro del equipo de orientación vocacional de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y miembro de la comisión directiva de Apora. Vanina, adelante. Ahí va. Bueno, en principio, hola a todos, a todas, a todes. Agradecer, Sergio, la invitación para compartir acá con los compañeros y la compañera. Contarles que, bueno, un poco el armado de lo que tenía ganas de compartir con ustedes tiene que ver con la creación, en el contexto de pandemia, de un dispositivo que llamamos abordajes socioeducativos, que se formaliza desde la Secretaría de Extensión de la Facultad. Después voy a contar un poquito, ubicar un poco la Facu, y después, bueno, sin redundar, recortar algunos conceptos que nos permiten, de alguna manera, pensar como herramientas de lectura y de generación de alguna que otra estrategia posible para trabajar con este tipo de intervenciones.
La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, tiene una Secretaría de Extensión. La Secretaría de Extensión viene hace muchos años haciendo distintos programas de apoyo para sus ingresantes que terminaron el ciclo básico común, que es como una especie de ciclo anterior al inicio propiamente de las carreras. Y bueno, la facultad lo que hace es generar espacios de apoyo, becas, graduados, orientación vocacional, que es la Dirección de Orientación Vocacional, el programa por la igualdad de género, y especialmente en 2020, con toda esta cuestión de la pandemia que nos atravesó, hubo un aumento importante, podríamos decir, en la cantidad de problemáticas que empezaron como a reclamar un tipo de abordaje distinto. ¿Sí? Que en 2021 esta cantidad se duplicó al día de la fecha, digamos, ¿no? Un abordaje distinto me refiero a que determinadas situaciones que no eran habituales, que por lo menos se visibilicen en años anteriores, empezaron a aparecer y no eran claramente abordadas desde un sitio en particular, digamos, situaciones bastante complejas, con varias dimensiones en juego, que por ahí no podían atajarse solamente desde la Dirección de Orientación Vocacional o solamente desde el Programa por la Igualdad de Género. Estas problemáticas tienen que ver con salud mental, dificultades socioeconómicas generadas por las cuestiones vinculadas con la pandemia, de los propios estudiantes, pero también, por supuesto, de cuestiones y del entorno familiar, violencia intrafamiliar, conflictos muy variados en las aulas, algo que también podemos pensar como ciberviolencia, porque de alguna manera tuvo que ver con la circulación o por ahí ciertas actitudes en el aula violentas, multiplicadas después por la gran cantidad de circulación y las redes sociales. La típica duda sobre la vocación, un poco enmascarada en el rendimiento. A mí siempre me fue bien y ahora de repente me va mal, entonces debe ser que no tengo vocación para esta carrera, ¿no? En una institución que por supuesto como cualquiera tiene sus lógicas de qué es ser un buen estudiante ahí, ¿sí? Bueno, enfermedades propias del COVID u otras que también aparecieron en las y los estudiantes, como también en cuestiones familiares, fallecimientos y suicidios, ¿sí? Hemos tenido también el año pasado 3 situaciones de suicidio. Uno podría decir, estas situaciones que conté, salud mental, suicidio, ¿son novedad? No, la verdad es que no es ninguna novedad. Sabemos que suceden estas situaciones en las instituciones educativas. Lo que sí, claramente, el desafío que presentó un poco el contexto tuvo que ver con esto, con una mayor visibilización de estas problemáticas, bajo lógicas de intercambios totalmente atípicos, porque estábamos en la virtualidad, y bueno, desde la Secretaría y la Facultad, nunca se dejó de hacer estas actividades y de sostener estos programas, ¿no? Pero bueno, en este sentido, un espacio nuevo para poder laburar y para poder hacer alguna intervención ahí, y también las personas involucradas en las prácticas sociales de la facultad se encontraban en un espacio novedoso, ¿no? Que es el que propuso la virtualidad, qué sé yo, uno docente toda la vida escolarizado en espacios sólidos, en el aula, de repente verse manejando una dinámica en un aula frente a una problemática que puede aparecer ahí, bueno, esto también conmovió bastante y precipitó quizás muchas de estas consultas que se recibieron en lo que llamamos abordaje. Llamamos abordaje porque de alguna manera lo que no queríamos hacer era ubicar un nombre ahí que generara alguna expectativa psicologizante, digamos, ¿no? Queríamos despegarnos claramente de poner algún nombre vinculado con la salud mental. Yo había estado como mirando un poco en otras instituciones qué nombres llevaban espacios similares, y por alguna experiencia previa a la pandemia, donde por ahí hubo alguna situación particular de salud mental o alguna urgencia, entre comillas, y bueno, esto de que si hay una psicóloga vamos a decirle a la psicóloga, qué sé yo, intentamos como generar un espacio, esto, que no vaya a psicologizar, y también ahora que lo pienso agregaría judicializar en el sentido disciplinario, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal que ocurra en las instituciones.
Entonces, bueno, abordaje socioeducativo vino a ser una especie de nombre muy amplio que también nos permite mayor movimiento a la hora de ver de qué manera intervenir y hacer jugar también otras lógicas de intervención, que no sean necesariamente cuestiones vinculadas con la salud mental, porque muchas de otras situaciones también tienen que ver con conflictos en las aulas y con otras cosas que tienen claramente un componente pedagógico, ¿no? Entonces fue un intento de tratar de que esto circule, se presente, se difunda en la facultad y empiece a tomar una forma más formal, enmarcado siempre en una intervención pedagógica. Parte de este trabajo también consiste, que es un desafío, el poder compartir con aquellas personas que consultan o con aquellas personas que están involucradas en alguna de estas problemáticas de la comunidad de la Facu, poder compartir la lógica de nuestro trabajo, ¿no? Una lógica que no es lineal, una lógica que no tiene un recetario de cómo actuar, una lógica de laburo que tampoco garantiza que algo no vuelva a repetirse. Simplemente poder construir con el otro y con las personas involucradas en la comunidad donde alguna de estas situaciones ocurre, la lógica de la intervención, y construirla también en conjunto, ¿sí? Y también, por supuesto, remarcar fuertemente los límites propios de las intervenciones, por estar en una institución educativa, y también por, bueno, lo propio de nuestro campo, ¿no? Y de nuestro trabajo. Desidealizar las expectativas, los estereotipos, interrogar diversos saberes y valores que circulan ahí en la Facu, que son propios, que están en todas las instituciones, pero que son propios claramente de la cultura de la Facu de Exactas. Por lo general ha pasado en varias oportunidades que por ahí en alguna reunión con docentes, por algún conflicto puntual, la pregunta es, bueno, yo quiero saber cómo tenemos que actuar para que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Esta necesidad de decirme qué hacer y como si hubiese una posibilidad de resolver aquello que sucedió, esa situación conflictiva o ese malestar. Y bueno, acompañar las trayectorias educativas desde la orientación vocacional y educativa, con foco en el proceso de la construcción de persistencia. Persistencia como una categoría teórica que me parece interesante porque, bueno, hace también a los intereses de esta institución, de la Facultad de Exactas, como todas las instituciones, ¿no? Pero digo, por la cantidad de alumnos que se inscriben, por las dificultades que presenta la dinámica de cursada, muchas horas de cursada, digamos, tiene ahí como algunos rasgos muy particulares de esa facultad en su formación, que bueno, que hace que la persistencia sea un tema que puede enriquecer un poco estas lecturas y estos abordajes, ¿no? Con este objetivo, que las personas que trabajan en la facultad puedan ser acompañadas frente a malestares o conflictos que de alguna manera vengan a obstaculizar esas tareas, ¿sí? No solamente estudiantes o docentes o investigación, sino tareas vinculadas con otros actores, los no docentes, por ejemplo. El tipo de demandas, por lo general, es individual y espontánea, escriben un mail que se formalizó desde la institución, y pueden ser consultas realizadas por las mismas personas que están sufriendo esta situación de malestar, y también, y en gran parte, por terceros, individual o grupalmente, ¿no? Alguna persona cercana que ve que alguien está mal, o algún docente que escucha a través de algún comentario, algún malestar, y se queda como preocupado por esta situación, más allá de poder resolver lo didáctico que puede ocurrir ahí en el aula, y entonces consulta sobre cómo acompañar, situaciones bastante variadas, ¿sí? De, bueno, distintos departamentos, como se lo llama en la Facu, de trabajadoras y trabajadores también. Bien, y los ámbitos de intervención tienen que ver justamente con este tipo de demandas, ¿no? Hemos hecho intervenciones, por supuesto, dentro de la comunidad, dentro de las aulas, dentro de los laboratorios, dentro de los departamentos docentes, dentro también de distintas áreas administrativas, podríamos decir, donde hubo alguna situación ahí, y también en el ámbito familiar y personal, que esto fue como bastante novedoso, en el sentido de intervenir ahí acompañando a algún estudiante en una situación familiar compleja que
de alguna manera imposibilitaba hacer un parcial o imposibilitaba seguir la carrera, la tenía que poner en pausa, en esto que también trae la pandemia, que es lo público, ¿no? En lo privado, digamos, como que bueno, la casa de cada uno se ha convertido en el laboratorio, en el aula, en la oficina. De alguna manera, este espacio, potenciado por la situación de la pandemia, y por supuesto alojado desde la facultad y desde también su perspectiva política, y una perspectiva muy vinculada con la no violencia, podríamos decir en general, implica de alguna manera, y ahora por ahí retomo alguna cuestión teórica de Sergio, en relación a la orientación educativa, a los conflictos que se dan en la comunidad académica y que están atravesados por dimensiones pedagógicas, institucionales, sociales y subjetivas. Esto de poder abordar lo inesperado, aquello que emerge, ¿no? Como malestar, para poder acompañar esto que decía, la consecución de las actividades propias de la facultad. Y esto es importante porque muchas veces se puede pensar que, como es una facultad y no es un hospital, entonces no se puede acompañar o no se puede intervenir ahí en donde aparentemente la situación tiene que ver con otra cosa, digamos, ¿no? Y esto también es parte de explicar cómo se labura desde abordajes socioeducativos. Después tomé también a Ana María Fernández, en relación un poco a esto, a la cuestión del campo, de las problemáticas y de las inscripciones históricas, económicas, en el mismo sentido que venía diciendo recién, y la idea de salud mental comunitaria, que también es un desafío para pensar en introducir en una institución educativa de ciencias exactas y naturales, que permite un poco esto, ¿no? Actuar ahí en ciertas tensiones entre la salud y la educación, situando siempre colectivamente su abordaje, y eso también es como fuerte, por lo menos en mi experiencia ahí me resulta como súper interesante, pero fuerte, porque es no actuar atendiendo a aquel que tuvo un ataque de ira en una clase, sino y hacer alguna intervención, varias intervenciones en realidad, con los docentes, con los estudiantes, y por supuesto también con la persona que está sosteniendo o protagonizando de alguna manera esa situación. Bueno, las problemáticas vistas, como decía un poco Tomás, desde la complejidad, desde el campo, lo transdisciplinario, en términos de poner a laburar en equipo con gente de distintas disciplinas, de lecturas posibles para hacer las intervenciones, un trabajo en red, que esto también es muy importante, se trabaja con distintas áreas de la Secretaría, pero también con asuntos legales, también se trabaja con otras instituciones que sirven de apoyo y de derivación. Intervenciones situadas, que es de alguna manera pensar en esto, ¿no? Ir ahí a intervenir en donde se despliega la problemática, y no sobre la persona que de alguna manera la protagoniza. Otra categoría, por supuesto, que es clave, y de acá y se vino hablando acá también, tiene que ver con la Ley de Educación Superior, en realidad, y con el derecho a recibir apoyo y a la igualdad de oportunidades y posibilidades, ¿sí? Eso, por supuesto, que es como el marco general que sostiene todas las intervenciones de todas las áreas. Y pensar también en el contexto, en esto que propone Castel de la modernidad tardía, cómo estas amenazas de exclusión que propone el capitalismo financiero terminan poniendo siempre en tensión la posibilidad de quedar excluidos, ¿no? Y en esto de lo excluido, retomo acá un poco el concepto de Ana María Escurra, y algún laburo que estoy haciendo ahí también en relación a esto, que tiene que ver con la persistencia, y que es interesante porque sería no pensar que porque alguien ingresa a la universidad que es pública y que podemos ingresar, esto implica necesariamente que esa trayectoria se pueda continuar. Entonces hay un recorte del concepto de persistencia que es desde el paradigma organizacional, que no pone el foco en el estudiante o en la estudiante que le va mal y no estudió, o le pasó algo y no pudo, tampoco pone el foco en los docentes o en la práctica del aula, sino que tiene una mirada más compleja, más vinculada con el campo, y se enfoca sobre todo en la atención que se da
entre el ingreso del estudiante, digamos, y la institución, ¿no? Como si ahí, entre ese se pueden categorizar distintas nociones, distintos conceptos que nos ayudan a pensar también cómo acompañar esta persistencia académica. Y cómo también, en ese caso, cumplir con el apoyo que mencionaba de la Ley de Educación Superior, y también, no digo evitar, pero bueno, estar como advertidas de ciertas posibilidades de exclusión que pueden presentarse en términos de reproducción de desigualdades, ¿no? Bueno, distintos también autores sobre persistencia como Tinto, Berger, Thomas, Debrin, Rendón y por supuesto Escurra, que ponen en juego categorías que son interesantes, como el hábitus del estudiante y el hábitus institucional, la congruencia o incongruencia entre el estudiante ideal y real, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con lo que la institución espera, con el sistema institucional de expectativas, que pueda tener determinada facultad con sus capitales institucionales y con lo que recibe en términos de cómo aloja y le da la bienvenida de alguna manera a aquellas personas que ingresan? Una categoría de pedagogía participativa o inclusiva, que es interesante también para pensar en la cuestión de las posibilidades y de que es necesario desde una institución educativa intervenir en cuestiones de salud mental sin psicologizar, y de alguna manera podríamos decir como haciéndonos cargo de que aquello que sucede en las prácticas en las que estamos también es responsabilidad de ese colectivo que vive esa situación, ¿no? Desde la institución y de cada quien en los lugares que ocupe. Y caer en esta cosa de tiene problemitas, entonces que se ocupe un psicólogo, que se ocupe otro, o esta no sería las tareas de la universidad atender este tipo de cuestiones. Sí lo son, y se atenderán en todo caso desde una perspectiva distinta a la que conocemos como clínica en términos de hospital o en términos de una intervención psicológica. Y otro concepto que es interesante para pensar, que tiene que ver con Ezequiel Gatto, que es un investigador ahí vecino de Sergio Enrique, que retoma una categoría de futuridades, y por ahí lo que nos permite o nos enriquece para pensar de su propuesta tiene que ver con cómo el contexto, que puede ser el macro, puede ser el contexto institucional, sus normas, genera de alguna manera operaciones autoritarias que termina generando de cualquier potencia o posibilidad de terminar, de construir una futuridad, un destino, ¿no? Un destino de exclusión. Y nos permite pensar en lo que venimos pensando, que es un horizonte, como dice Sergio Rascobán, un horizonte al que llegar y en el cual, en el proceso hacia ese horizonte está, digamos, como la posibilidad de desear, de estar en movimiento, de buscar, y no tanto pensar en un futuro como un futuro a llegar. Y ya cierro porque estoy bastante pasadita, me parece. Bueno, esto, la responsabilidad de la acción institucional, la persistencia como una herramienta contra, entre grandes comillas, de la exclusión, y la orientación educativa también, para abordar los nuevos conflictos que se entiende van a seguir estando, por más que se termine, entre comillas, esto que llamamos pandemia, o como lo querramos llamar, porque la transición hacia, vaya a saber qué nuevo escenario, seguramente también traiga sus conflictos para abordar y para seguir acompañando, no resolviendo. Muchas gracias. Gracias, Vanina, por los aportes y por poner ahí en juego algunas categorías conceptuales articuladas con la práctica. Me hacía pensar en un concepto del psicoanalista ya fallecido Fernando Ulloa, de la clínica en la numerosidad social, ¿no? Cómo poder animarnos a imaginar una práctica que no reduzca la clínica al consultorio. Así que bueno, este es el desafío, muchas gracias. Y te toca la más difícil ahora, Gaby. Gaby es Gabriela Suárez, licenciada en Psicología y profesora de Enseñanza Media y Superior de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, integrante del área de Inclusión y Discapacidad de APORA, miembro del equipo de orientación del área de Bienestar Estudiantil en la Universidad Nacional del Oeste y docente en la Escuela Media. Decía, Gaby, que te toca lo más difícil porque nos queda muy poco tiempo y me gustaría, aunque sea 5 minutos, dar la posibilidad a un intercambio. Así que
en un esfuerzo titánico si podés compartir las ideas que habías pensado, tratando de acotar lo máximo posible el tiempo. Adelante, Gaby. Intentaré, el tiempo es tirano, ¿no? A ver, segundingui. Vamos a la presentación, pero me está fallando. Un segundingui. Ahí voy, ¿eh? Ahora sí. Bueno. Está costando cargar. Un momentito. Bueno, antes que nada quiero agradecer, ¿no? A todos a los que estuvieron en la organización de este cuarto Congreso Iberoamericano. En tiempos tan difíciles generar estos espacios donde poder encontrarnos y pensar son muy importantes. Gracias también a Sergio por invitarme a compartir esta mesa con tan queridos y queridas colegas. También agradecer a mis compañeras y compañeros del área de orientación al estudiante de la Universidad Nacional del Oeste, con quienes hace ya 10 años venimos construyendo y recorriendo este camino guiado por una premisa fundamental que es la de asegurar el cumplimiento de un derecho, que es el derecho a poder recibir orientación vocacional. Hace tiempo me pregunto si todas las personas tienen las mismas posibilidades de elegir, las mismas posibilidades de desear y elegir un proyecto de vida, más allá de su origen social. Y tuve la suerte, justito antes de la pandemia, de toparme con una bellísima muestra fotográfica del gran fotógrafo Martin Weber, ¿sí? De cual hay un documental también que recomiendo muchísimo. Y esta muestra se inicia con una invitación que te hacían en la entrada a escribir en una pizarrita cuál era tu sueño o cuál era tu deseo. Así se inicia la muestra, ¿no? En donde empezás a recorrer este mapa que fue trazando el artista en su recorrido por 53 países, en donde se iba encontrando con personas a quienes les pedía esto mismo, ¿no? Que en esa pizarrita puedan escribir cuál era su sueño, cuál era su deseo. Así se ve reflejado en ese recorrido que él hace durante 20 años, historias que dejan al descubierto cómo la ausencia o la presencia de políticas públicas incidían en las posibilidades de realización o no de esos sueños. Yo quiero ser maestro, dice acá el niño. Mi mayor deseo es terminar mis estudios. Mi certificado de 7º grado. Mi hermano sueña con estudiar música. El deseo, aquello más íntimo y singular del ser humano, motor de la vida, en un sistema donde impera la desigualdad. Todas y todas tenemos las mismas posibilidades de desear. ¿Se puede desear y elegir un proyecto de vida más allá de la condición social? La presencia o la ausencia de las políticas públicas inciden en esa capacidad deseante del sujeto. ¿Podemos generar condiciones que democraticen el desear y el elegir? Si lo personal es político, entonces la presencia o la ausencia de esas políticas influye en los horizontes de posibilidad de las personas en proyectar su futuro. Hace unos años había una publicidad de un automóvil en donde la publicidad comenzaba con una voz en off que decía algo así como: imagínate vivir en una meritocracia, en un mundo donde cada uno tiene lo que merece, donde la gente vive pensando cómo progresar día a día todo el día, donde el que llegó, llegó por su cuenta sin que nada se le regale. Verdaderos meritócratas. Y así continuaba un buen rato haciendo una bella oda a la meritocracia. Todo este relato acompañado de imágenes de personas lindas, blancas, heterosexuales, decididas, ¿no? Un hombre que corría haciendo ejercicio mientras en el cielo proyectaba cuál sería su próximo proyecto, o una joven que sentada en su computadora rodeada de papeles, restos de tazas de café y bandejas de sushi. Claramente estas no son las imágenes
de los personajes protagonistas que nos invita que nos compartía Martín Weber, como tampoco son las imágenes de la mayoría de los relatos que encontramos en nuestro quehacer cotidiano, cuando acompañamos a construir proyectos de vida, por ejemplo, aquellos que son primeras generaciones en acceder a la educación superior. Como dice Karina Kaplan, ¿no? Sin condiciones para la igualdad no hay mérito que valga en una sociedad capitalista excluyente, ¿no? Donde el éxito o el fracaso son de quienes lo merecen, desconociendo, ¿no?, que la desigualdad de condiciones implica en la mayoría de los casos desigualdad de oportunidades. El capitalismo ha impuesto la creencia en la sociedad de que tan solo con el esfuerzo personal se triunfa, y la meritocracia culpabiliza a los sujetos de no alcanzarla. Las personas tienden a hacerse cargo de ese fracaso como algo absolutamente individual. De esta manera, los derechos serán objetivos a alcanzar según los esfuerzos personales, como remarcaba Sergio hace un rato. Tomando las palabras de Ana María Fernández, podemos decir que con la meritocracia nadie llega, que las biopolíticas actúan en el plano de la construcción de la subjetividad, produciendo desesperanzas, vulnerabilizando. En las últimas décadas en nuestro país hubo una serie de políticas, de las cuales Tomás hizo alusión a la Ley de Educación Nacional número 206, ¿no?, en donde la ley lo que hace es establecer por primera vez la obligatoriedad de la educación secundaria, ¿no? Así se transforma la educación secundaria en un derecho social que el Estado debe garantizar, ¿no?, desde el nivel inicial hasta nivel secundario. Esto va a traer aparejado entonces que muchos sectores de la sociedad argentina, sobre todo los sectores más vulnerabilizados, se incorporen a la escuela secundaria. Y allí aparece ese sujeto inesperado para las instituciones, como hacía alusión Vanina hace un rato contando la experiencia de la Facu, ¿no? Esos sujetos que, según la afirmación de ciertos funcionarios, ¿no?, vaticinaban con total convencimiento, a propósito de quejarse del costo que ocasionaba la creación de tanta universidad en la región, ¿no?, que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad. Ese sujeto inesperado del que nos habla Carballeda, ¿no?, es el sujeto que no coincide con aquel que funda a la institución, donde el pobre no tiene lugar, solo si hace suficiente mérito como para ser merecedor. El sistema universitario en la Argentina fue protagonista de ese proceso de expansión territorial y social en las últimas décadas. Cada provincia tiene al menos una universidad nacional, donde los sectores populares representan el grupo de mayor crecimiento, según numerosos estudios. De esta forma la educación superior ha captado no solamente la matrícula tradicional, que ya no se moviliza de su región para poder estudiar, sino que fundamentalmente posibilitó el ingreso de sectores que quedaban históricamente relegados. Pero la democratización de la educación superior no se logra solo acercando geográficamente a la universidad de la región, ¿no? Es necesario poder transformar viejos paradigmas tan instalados en la comunidad universitaria para poder alojar a estos estudiantes que representan las primeras generaciones en llegar a la universidad. Nuestras jóvenes universidades creadas en el conurbano bonaerense en el 2011 nacen con el objetivo de poder garantizar el acceso a la educación superior a esta población, para la cual este derecho se encontraba vedado. La universidad a la que pertenezco, en nuestra universidad, ofrece un servicio gratuito y permanente de orientación vocacional y que está en concordancia con lo que establece la Ley de Educación Nacional 26.206, ¿no?, que dice que se deberán desarrollar, ¿no?, la educación secundaria tendrá como una de sus funciones desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una adecuada elección profesional y ocupacional a los y las estudiantes. En un contexto de promoción y restitución de derechos antes vulnerados, las instituciones, tanto del nivel medio como superior, comienzan a realizar acciones para planificar y desarrollar políticas comprometidas con el acompañamiento y la orientación de los y las estudiantes.
Nuestra universidad, nuestro equipo, realiza diversos dispositivos. Uno de ellos es, visitamos las escuelas, todas las que podemos, dando charlas informativas y de orientación vocacional. Y también realizamos dentro de la universidad talleres en donde ofrecemos un proceso de orientación vocacional, ¿no? Son talleres de 4 encuentros que se llaman Después de la Escuela ¿Qué? Siempre iniciamos las actividades con una pregunta, ¿no? Que dice, ¿quién puede elegir lo que no sabe que existe? Es una pregunta con la que solemos comenzar a trabajar. Y encontramos que la mayoría de los y las jóvenes carecen de una información que les permita poder proyectarse. Desconocen muchas cuestiones como por ejemplo el carácter gratuito de la educación superior en nuestro país. Yo pensaba que tenía que pagar para ir a la universidad, nos suelen decir habitualmente, ¿no? Ahora capaz que me animo, ¿no? Cada año más jóvenes y adultos de la región se acercan a la universidad a participar de las actividades. Cabe aclarar que durante la pandemia trabajamos en el rediseño hacia la virtualidad de todas estas actividades que realizamos, ¿no? Que trajo aparejada otra problemática que, bueno, en otro momento presentamos un trabajo en los trabajos libres si a alguien le interesa, ahí donde pensamos un poco qué pasó con lo de la virtualidad, ¿no? Pero bueno, los participantes llegan motivados por el deseo de informarse, de comenzar a poder vislumbrar otras posibilidades, ¿no? Pero esto no es sin algo de lo que Tomás también estuvo hablando, ¿no? Nos estuvo compartiendo, no es sin la participación activa de los docentes y de los directivos de las escuelas secundarias que acompañan, que ofrecen información, ¿no? Que les meten fichas a los chicos, los animan a que participen, los alientan a que vengan. Entonces se va construyendo como un puente, ¿no? Que les permite venir, les permite acercarse, y se acercan desde distintos puntos, algunos a la salida de la escuela, generando toda una experiencia, que implica, entre otras cosas, hasta ampliar sus límites geográficos, salir de sus barrios de origen, que muchas veces están muy alejados de la universidad. Y ahí se produce el encuentro con otros, ¿no? Con otros jóvenes, con adultos que están terminando también en los planes, en los programas fines, en el Ellas Hacen, ¿no? Se encuentran diversos sectores sociales, escuelas del centro, de la periferia, públicas, privadas. Le voy a contar a mi mamá que voy a ir que puedo ir a la universidad, decía, ¿no? Nosotros tratamos de que la actividad no sea solamente informar, sino que algo suceda, que permita generar una experiencia transformadora, una experiencia que es colectiva, que es con el otro. Se comparten vivencias, temores, dudas, presiones. Los que eligieron y no resultó, pero siguen buscando y alientan a los otros y les dan consejos. Mi mamá pensaba que yo no iba a llegar tan lejos. No me escuchaba cuando empecé a hablar la posibilidad de ir a la universidad y ahora me empezó a aceptar, decía un joven, ¿no? O Nancy, una docente que siempre está buscando, ¿no? Alguna actividad, algo para acompañar a sus estudiantes, dice, dentro de la materia de Trabajo y Ciudadanía del 6º año nos toca abordar el tema de proyecto de orientación vocacional, donde cada vez más chicos expresan su deseo de estudiar, pero saben que tienen que trabajar, están muy preocupados por la situación económica. Les cuesta visualizarse como estudiantes del nivel superior. Yo creo que tiene que ver con que les cuesta entenderse como sujetos de derecho. Sus padres no terminaron el secundario, con lo cual les resulta inimaginable. Los jóvenes se animan a soñar, se animan a realizar una experiencia, que algo les pase. Más allá de los presagios de que no se llega. En concordancia con lo que venimos diciendo, desear elegir qué hacer en la vida es un derecho, sin importar la condición de cada sujeto. Llegar a la universidad para aquellos que son primera generación, en lograrlo se transforma en una celebración, en un proyecto que es familiar. Entonces uno los puede ver que llegan acompañados en ocasiones de sus padres, de sus madres, de sus hermanos, de sus hijos, de sus parejas. Como dice Ana María Fernández, traspasando el borde de lo posible, logrando llegar donde jamás se habían imaginado que podían llegar. Pero solo esto es posible cuando hay un Estado que
que está presente, que asume la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los derechos, ¿no? Dice Rascovan que habrá experiencia mientras haya sujeto capaz de querer vivirla, y si así fuera, estaremos frente a un proceso de subjetivación, como transformación de uno mismo, como posibilidad para pensar, para imaginar, para soñar, más allá de los imperativos sociales, de los valores dominantes, un pasaje de ser objeto del deseo de otro a constituirse sujeto deseante. Proponemos una experiencia colectiva que nos permita construir con un otro, posibilitando el encuentro con discursos que rescatan el valor de la experiencia, información que posibilita imaginar múltiples caminos a transitar. Me gustaría, para ir culminando, compartir lo que dice Carlos Escliar cuando dice que la responsabilidad del educador es la de transmitir el mundo en formas de vida, no dejar solos a los demás apenas con sus propios recursos para que se las arreglen como mal o bien puedan. Será entonces poder ofrecer en ese soporte tantos mundos como sea posible, aportando capital simbólico y cultural, donde cada sujeto tome lo que necesita, lo que pueda a su tiempo. La apuesta desde nuestro rol profesional sigue siendo la de construir espacios de orientación vocacional que alojen al sujeto, que promuevan experiencias subjetivantes. Los abordajes en contextos y con sujetos vulnerabilizados debe apuntar a facilitar el acceso a los recursos y a oportunidades, promoviendo el desarrollo personal y vincular, creando condiciones posibilitadoras de nuevas representaciones sociales habilitantes. Y para irme, como corrí, quiero irme con esta imagen, ¿no? Y esta frase, que es de Daniel Santoro, un artista plástico a quien admiro muchísimo, ¿no? Que toma una frase que es de Eva Perón, que dice, donde hay una necesidad nace un derecho, y él lo completa diciendo que donde hay una necesidad nace un derecho al deseo. Y no puedo dejar de emocionarme cada vez que pronuncio esta frase. Gracias, y bueno, hice lo que pude, corriendo. Dejar de compartir. Gracias, Javi. Gracias, muy interesante. Bueno, vamos a dar paso ahora, si Lorena me lo permite, al intercambio con los asistentes. Así que invitamos a quienes están aquí presentes, a si tienen alguna inquietud, pregunta, cuestionamiento respecto a los aportes que cada uno de los compañeros han realizado, bueno, cedemos esa posibilidad. Yo acá estoy leyendo un poco el chat y es todo felicitaciones a todos los expositores. Esperen que voy a ir subiendo. Agradeciendo un poco todas las exposiciones. Había comentarios más arriba que si quieren los voy leyendo, que tenía que ver con... No llego a leer. ¿Quién es Norma? Dice, como dice un sociólogo, Nahuel Sosa, lo que divide a la Argentina no es la grieta, sino la desigualdad. Y creo que es aplicable, dice, a gran parte de los países de Sudamérica. Bueno, acá también gracias por los aportes, bien planteados y organizados. Bien. Bueno, acá Lucía dice, qué gran desafío tenemos de poder generar prácticas emancipadoras, gracias a cada uno por sus reflexiones. No sé si alguno tiene alguna consulta, o quizás quieren preguntarse entre los expositores también. Eso podría ser una alternativa, si les parece. Yo tenía deseo de ver si alguno de los asistentes, de algunas, se animaba a interactuar con nosotros. Pero si no, bien vale tu sugerencia, Lorena, que si nos quizás da ganas 5 minutitos, creo que puede ir. Bueno, si alguno de los simposistas, palabra que escuché hace muy poco, pero bueno, parece que existía,
Si alguno de los simposistas quiere preguntarle a otro simposista o a otra, por ahí podría ser una alternativa de intercambio en los 2 minutos que nos quedan. No sin antes, nuevamente, agradecerles el trabajo que se han tomado a cada uno de ustedes en la exposición y en haber podido articular lo que vienen pensando y haciendo cada uno y cada una en sus contextos, para poder brindar esta posibilidad a quienes asisten tanto de Argentina como de otros países de Latinoamérica a conocer un poquito más algo de nuestra realidad y de nuestro posicionamiento, que tiene que ver justamente con esto, de poder establecer, sí, una línea divisoria, yo no lo llamaría grieta, pero una línea divisoria respecto de cómo pensamos algunos y algunas estas problemáticas y cómo pensamos las prácticas, ¿no? Básicamente en esta diferenciación que hacemos desde modalidades más adaptativas y adaptacionistas, de acomodarnos a lo dado, aceptando las reglas de un sistema social para tratar de ser parte de él, o animarnos a interrogarlo, interpelarlo y a buscar prácticas emancipadoras. Bien. ¿Algún comentario? Tomás, Marina, Gaby, Sergio. Muchas gracias a cada uno, muy interesante lo que plantearon, gracias Sergio. ¿Y preguntas? No tengo por ahora. Tengo algunas, pero no sé si hay tiempo. Así que más que nada agradecer del momento compartido y disfrutado. Yo me quedé con la inquietud sobre las cuestiones que Gaby compartía de la virtualidad, pero voy a acotar mi ansiedad y luego participaré de esa ponencia que también mencionó. Me parece como interesante, ¿no? Qué cuestiones la virtualidad trajo, sobre todo a universidades que tienen como más lazo, con contexto regional, local, ¿no? Me parece que, y algo que estuve escuchando también en estos días en los diversos simposios y demás, estas cuestiones, y que algo también hizo referencia a Tomás, ¿no? Que pasó, digo, hubo políticas públicas que se interrumpieron, como por ejemplo el Conectar Igualdad, que dejó en desigualdad de condiciones la posibilidad de conectarnos. De conectarnos, ¿no? De conectarnos. Entonces, de golpe te encontrás familias que con un celular trabajaban todos los chicos las tareas escolares y demás. Y bueno, nos pasaba que con los talleres que virtualizamos, teníamos una masiva inscripción, pero como no sé, te puedo decir que hemos tenido 180 inscriptos y demás, pero al momento de participar aparece un vacío, ¿no? Ves que ingresaron, que miraron, muy pocos dejan registro de la participación en los foros, porque cada uno de los encuentros, son 4 encuentros que se inauguran uno por semana, todos que van quedando abiertos, pero entonces aparece como el silencio. Lo que nos perdimos es como esto, ¿no? que decía Tomás, ¿no? La imagen del otro. Este año incorporamos un encuentro sincrónico, un Meet, porque el año pasado lo hicimos solamente asincrónico, este año como un intento de poder encontrarnos. Nosotros veníamos con una fuerte impronta en esto del encuentro, que pude compartir en lo que expuse recién, ¿no? En lo que se generaba ahí, y nos quedamos como ahí, ¿no? Esperando también, como que la virtualidad ¿se produce la conexión o no se produce la conexión? ¿Qué es lo que pasa? Nada, me parece que un montón de preguntas. ¿Qué pasa con la imagen, no? Los pibes y las pibas saturados también de esa exposición, que uno los ve y dice, bueno, los chicos, los adolescentes viven sacándose fotos, pero empieza a aparecer como un guardarse en las redes y también en las actividades, y empezaron a guardarse sus palabras, entonces ya no había donde poder intercambiar, ¿no? Eso fue como lo más fuerte y lo que nos estamos preguntando, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Sí, vaya también como
un reconocimiento a tantos y tantas trabajadores en el campo de la salud y la educación, en sostener las prácticas y tratar de procurar dar lugar al derecho de todos en tiempos tan excepcionales como los que hemos vivido, y donde pareciera que ahora, bueno, estamos saliendo, pero que todavía seguimos en un contexto de pandemia, y bueno, redoblando esfuerzos cada uno en los lugares en los que está. Yo reconocerte también, Gaby, que sos la única que logró tener un fondo como corresponde de todo este simposio, así que vaya un especial agradecimiento por tu trabajo al respecto, y fuera de broma, también reconocer el trabajo en estas universidades que vos decías se fueron creando en Argentina en los últimos años para dar lugar a la incorporación de estudiantes de sectores populares, que por supuesto tiene esta particularidad de una inclusión que puede terminar siendo excluyente, y que ese es un desafío para tratar de no dejarnos ganar por ciertas ideas de carácter así un tanto ilusorio, pero también no dejar de reconocer la validez que tiene. Y para todos los que trabajamos en el campo de la orientación vocacional, un llamado a lo que venimos haciendo hace ya muchos años, de ampliar los horizontes de nuestra práctica, porque es lo que siempre decimos respecto de el sector que habitualmente participaba de nuestras acciones de orientación vocacional, es un sector bastante acotado, y en Argentina y en Latinoamérica más de la mitad de los jóvenes son pobres y no logran sostener su escolaridad, y entonces ahí está el desafío político de los pueblos, de los gobiernos, y también nosotros desde nuestro lugar técnico profesional. Nuevamente agradecerles a todas, a todos, y bueno, damos cierre entonces a este encuentro, esperando tener otros en un futuro próximo. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos, y sobre todo a todos los espectadores que se han quedado hasta lo último, aunque nos excedimos unos minutos. Volver a repetirles también que mañana, después del acto de cierre, vamos a tener también un espacio también de reflexión y para compartir algunas inquietudes que hayan quedado sobre este congreso. Así que también los invitamos, mañana el acto de cierre es a las 15 horas en esta sala, en la sala número 1. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a los expositores, a vos, Sergio. Hasta luego.